Hola, buenas tardes, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo 5, los Teletubbies, conformado por Oscar Yael Alamillo López, Ángela Dayán Gómez Cabrera, Natalia Galindo Ortiz, Luis Antonio Pedraza Martínez, Luis Enrique Sánchez Medina y su servidora Yadira Salazar Esquivel. A continuación explicaremos las formas de gobierno según Polibio, dado que él mencionaba que estas se dividían en oligarquía, tiranía, aristocracia, democracia, oclocracia, realeza y monarquía. Empezando con la forma de gobierno oligarquía, entendemos que la mayor parte del poder político descansa en un pequeño segmento de la sociedad, generalmente las personas que tienden a tener la mayor riqueza, fuerza militar, crueldad o influencia política. A menudo este gobierno está controlado por pocas familias poderosas cuyos hijos son criados y guiados para convertirse en herederos del poder, con algún tipo de gasto para los gobernados. En contraste con la aristocracia o el gobierno de los mejores, este poder no siempre puede ejercerse abiertamente, y algunos oligarcas prefieren seguir siendo el poder detrás del trono, ejerciendo su control a través de medios económicos. Como ejemplo, tenemos a Estados Unidos, en donde hay una buena oligarquía, hay una pretensión de gobierno republicano, pero la realidad es que un pequeño número de personas y corporaciones poseen la mayoría de los funcionarios del gobierno y crean la mayor parte de las leyes y normas que controlan el país. A continuación, dejo en uso del poder de la palabra a mi compañero Luis Antonio. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar de la monarquía y recordemos que la monarquía es una forma de gobierno en la que la mayor suma del poder político recae sobre una sola persona. En este caso puede ser el rey o un monarca. Algunas características de la monarquía es que el poder debe ejercerse de manera estrictamente unipersonal, es decir, solamente una persona y sin intermediarios o distintos poderes que le puedan apoyar. Y el cargo del rey debe ser vitalicio, esto es que debe ejercerse hasta la muerte, a menos que se produzca antes un derrocamiento. Y el poder debe ser hereditario, o sea, debe transmitirse por sangre de padres a hijos y en caso de no haberlos, a los familiares más próximos según su línea familiar. También les voy a hablar acerca de la aristocracia. Algunas características de la aristocracia son que otorga el poder político a un grupo de la clase social considerada como la mejor, o sea, la más apta para ejercer el poder dependiendo del criterio aplicado. Para este tipo de gobierno son necesarios los títulos nobiliarios. Esto para demostrar que pertenecen a la aristocracia y sus privilegios. También no cualquiera puede pertenecer a la aristocracia, pues esto es que debe acceder a la nobleza desde su nacimiento mismo, es decir, tener sangre noble o bien ganar su título nobiliario a través de acciones destacadas en el campo militar. También se caracteriza por el poder político que es heredado de una generación de aristócratas a otra, especialmente en los gobiernos de tipo monárquico. Unos ejemplos de aristocracia pues, es el reino de Arabia Saudita, que es gobernado por un monarca absolutista cuyo poder únicamente está limitado por las leyes religiosas del Corán. Eso sería todo de mi parte. En cuanto a la oclocracia, pues esta es la forma de gobierno caracterizada por ser la masa popular quien controla el gobierno. Esto de forma anárquica y violenta. Es un sistema que pertenece a la anaciclosis de Polibio. Este tipo de gobierno es uno de los que manda sin restricciones la mayoría y su voluntad ilimitada. Descarta, por tanto, la idea de la división del poder, del Estado de Derecho y la noción de la República. Las minorías son baja holocracia, grupos que no cuentan y que están sujetos a la voluntad de lo que se diga y disponga la voluntad sin frenos de la muchedumbre. En pocas palabras, la oclocracia es el gobierno que da poder sin límites a la mayoría y que están representados por un gobernante que afirma ser su representante. Un gobernante que por eso tiene poderes incontrolados. Es un régimen en el que puede caer la exaltación de la democracia, que olvida los mecanismos del control del poder. Esta es esencialmente la idea de necesitar una república. Le cedo el uso de la palabra a mi compañera Ángela.
Bueno, yo les voy a hablar sobre la realeza, que es esta noción de realeza hace referencia a la condición de aquel que es el rey y ejerce la soberanía de un cierto territorio por extensión. Se le conoce por realeza al grupo formado por las distintas casas y familias reales. La realeza también puede referirse a distintas características atribuidas a un rey. La dignidad, que es el valor inherente del ser humano por el simple hecho de serlo, en cuanto al ser racional dotado de libertad. Esta no se trata de una cualidad otorgada por alguien, sino consustancial al ser humano. La soberanía, que es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. La magnificencia, que puede referirse a algunos personajes históricos que han recibido el epíteto o sobrenombre de El Magnífico. Y la grandiosidad. La Casa Real abarca la dinastía familiar que administra el poder de una región, junto a su servidumbre y sus bienes. También su denominación puede incluir un nombre propio, un lugar, etc. Por ejemplo, la Casa de Borgoña, que existió entre 1032 y 1361, la Casa de Estuardo, que reinó en suelo escocés entre 1371 y 1603. En la actualidad aún existen algunas casas reales, aunque su poder es muy diferente en comparación al que tenían las casas pasadas, las casas de antaño. Son casas reales vigentes y constituyen a una muestra del funcionamiento actual de la realeza. Un ejemplo sería la Casa de Windsor en Reino Unido y la Casa de Borbón. La familia real, por otra parte, es aquella que está formada por el rey o la reina con sus descendientes. Estas familias se componen del rey y la reina, sus hermanos, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos y así sucesivamente, abarcando todo su linaje del conjunto conocido como la realeza. Esto en un sentido simbólico, en el concepto de realeza se emplea para nombrar al conjunto de individuos que ejercen un dominio en una disciplina o en un ámbito. Le cedo la palabra a mi compañero Yael. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre lo que es la democracia. Y pues entendemos que es este término referido para designar a una de las formas de gobierno en que puede ejercerse el poder político del y para el pueblo. Y este concepto ha sido abordado académicamente desde la teoría de la forma de gobierno según sus usos, con base en los criterios numéricos en que se ejerce el poder, siendo la democracia la forma de gobierno de las mayorías o los muchos, a diferencia de las monarquías o las aristocracias. Tomando en cuenta el rol del concepto en el marco del Estado moderno, se puede definir como un método o un conjunto de reglas de procedimiento para la constitución del gobierno y para la formación de las decisiones políticas, más que de una determinada ideología. Desde esta óptica, un régimen democrático implica, entre otras cosas, que sus órganos legislativos o ejecutivos estén compuestos por miembros elegidos por el pueblo, directa o indirectamente, que haya ciudadanos sin distinción de raza, religión o condición social y económica con capacidad para votar y elegir representantes, la igualdad de voto y que prepondere el principio de mayoría sin afectar a los derechos de las minorías. A esto se le llamaría democracia formal. Otra acepción de la democracia se adjetivaría como sustancial y se remitiría a los principios e ideales característicos de la democracia moderna, donde se privilegia la idea de igualdad ante la ley e incluso en el ámbito económico o social, y la libertad del individuo frente al poder político. Las instituciones que velan estos principios en mayor o menor medida pueden considerarse sustancialmente democráticas. Y en conclusión, la democracia formal describe el gobierno del pueblo y la sustancial al gobierno para el pueblo. Y bueno, esto sería
todo de mi parte. Y le cedo la palabra a mi compañero Quique. Ok, y continuando con lo que es la última forma de gobierno, es la tiranía. La tiranía es una forma de gobierno no democrático en el que el poder es detentado por solo una persona y esto de manera despótica. Entre las características más importantes de una tiranía se encuentran entre ellas, como ya mencioné, el poder es detentado siempre por solo una persona, la toma de manera ilegítima y la forma en la que se realiza el gobierno siempre es injusta y represiva. Además existe una ausencia de libertades civiles y de derechos políticos. La palabra tiranía proviene de la antigua Grecia, tiranos, en donde se usaba principalmente para designar a un rey que gobierna mediante la violencia y que accede al trono sin tener derechos reales de hacerlo, ejerciendo así una autoridad ilegítima. De allí viene que se vinculara el término con el de usurpador, ya que el tirano ejercía el poder que no era suyo, sino que se le había apropiado por la fuerza. Y bueno, esto sería todo de parte del equipo 5. Espero que les haya gustado la exposición y muchas gracias.